Durante meses, los telescopios más poderosos de la Tierra han seguido el viaje de un visitante interestelar, el misterioso 3I Atlas. Ahora, ese momento del que tanto se habló ha llegado. El 29 de octubre marca su perihelio, el punto más cercano al Sol, y con ello, la oportunidad perfecta para observar lo que muchos astrónomos llaman el instante crítico. Este objeto, que proviene del espacio interestelar, se mueve a una velocidad tan alta que atraviesa nuestro sistema solar, sin quedar atrapado por la gravedad del Sol. Pero durante este acercamiento, algo podría cambiar. Los científicos esperan registrar datos únicos que nos ayuden a entender cómo se comportan los cuerpos que vienen de fuera de nuestro sistema. ¿Acelerará? ¿Desviará su trayectoria? ¿O simplemente seguirá su camino hacia el vacío? Lo cierto es que cada segundo de observación será esencial. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. ¿Desde México? ¿Argentina? ¿Colombia? ¿O tal vez desde otro país que también observa el paso de 3I Atlas? Prepárate, porque en este viaje exploraremos los datos más recientes, las hipótesis científicas y lo que realmente representa este paso histórico de un objeto que nos recuerda cuán pequeño es nuestro lugar en el cosmos. Atlas, el tercer objeto interestelar detectado atravesando nuestro sistema solar, está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la astronomía moderna. Después de Oumuamua y el cometa Borisov, este visitante se ha convertido en el foco de observaciones globales. Desde su descubrimiento, los astrónomos han seguido cuidadosamente su trayectoria utilizando telescopios terrestres y espaciales, como el Pan-STARRS y los sistemas de monitoreo solar de la NASA y la ESA. El 29 de octubre de 2025, 3I Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol, el perihelio, a una distancia crítica para realizar lo que en mecánica orbital se conoce como una posible maniobra de tipo Oberth. Este efecto, teorizado por Hermann Oberth, describe cómo un objeto puede obtener un impulso adicional si modifica su trayectoria cerca de una fuente de gran gravedad, como el Sol. Es en este punto donde los astrónomos esperan observar cualquier cambio sutil en su velocidad o dirección. Las redes sociales están llenas de teorías, desde lo científico hasta lo puramente imaginativo. Sin embargo, los observatorios confirman: 3I Atlas no representa peligro alguno para la Tierra. Su paso cercano será una oportunidad histórica para estudiar cómo interactúan los materiales interestelares con la radiación solar. En las próximas secciones, exploraremos con precisión científica qué sabemos de su aproximación, por qué este momento es tan importante y cómo cada fragmento de luz reflejada por su superficie puede revelar secretos sobre su origen. El 3I Atlas, designado oficialmente como el tercer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar, está entrando en la fase más delicada de su trayectoria, el perihelio. En términos simples, el perihelio es el punto en el que un objeto celeste pasa más cerca del Sol durante su órbita. Pero cuando se trata de un visitante que proviene del espacio interestelar, ese punto se convierte en algo más que una simple coordenada astronómica. Es una oportunidad científica única y también el escenario de las teorías más audaces sobre la física del cosmos. Durante las últimas semanas, los observatorios de todo el mundo, incluyendo el Pan-STARRS en Hawái, el Very Large Telescope en Chile y la red de observación del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, han dirigido sus instrumentos hacia un mismo objetivo: registrar con la mayor precisión posible cómo se comporta el 3I Atlas mientras se aproxima a nuestra estrella. Lo que se busca no es solo confirmar su trayectoria, sino detectar posibles variaciones en su velocidad
o brillo que puedan sugerir una interacción inusual con la radiación solar o el viento del Sol. El fenómeno, conocido como efecto Oberth, entra aquí en juego. Este principio, propuesto por el pionero de la astronáutica Hermann Oberth, establece que un objeto o nave puede ganar más energía al encender su propulsor o alterar su dirección cuando se encuentra en el punto de máxima velocidad orbital, es decir, cerca de una fuente de gravedad intensa. En otras palabras, si un objeto realiza un cambio de trayectoria en el momento preciso en que pasa junto al Sol, podría obtener un impulso colosal utilizando la energía gravitacional de la estrella. En el caso del 3I Atlas, ese instante coincide exactamente con su paso del 29 de octubre. Por supuesto, en este caso no hablamos de un motor ni de una maniobra intencionada, pero los astrónomos estudian si las fuerzas naturales, como la desgasificación o la sublimación de materiales volátiles, podrían generar un efecto similar. Si el 3I Atlas contiene compuestos helados en su interior, el calor extremo del perihelio podría liberar chorros de gas que actuarían como pequeños propulsores naturales, alterando sutilmente su rumbo. Un cambio de apenas unos milímetros por segundo podría modificar su destino millones de kilómetros más adelante. Lo interesante es que este tipo de fenómeno ya se observó en cometas provenientes del cinturón de Kuiper y en el caso del cometa interestelar Borisov en 2019. Sin embargo, el 3I Atlas se diferencia de todos ellos. Su forma alargada, su brillo irregular y su velocidad sugieren una composición atípica. Los primeros análisis espectroscópicos indican la presencia de silicatos metálicos mezclados con compuestos orgánicos, lo que refuerza la idea de que no se trata de un cometa clásico, sino de un fragmento rocoso interestelar que ha sobrevivido al viaje entre estrellas. Los cálculos orbitales muestran que 3I Atlas pasará a una distancia de aproximadamente 0,37 unidades astronómicas del Sol, es decir, unos 55 millones de kilómetros. Aunque esa cifra parece grande, es lo suficientemente cercana para que las temperaturas en su superficie superen los 600 grados Celsius, provocando una intensa sublimación en cualquier resto de hielo o material volátil. En ese punto, la presión del gas y la radiación podrían actuar sobre su superficie, generando una aceleración no gravitacional detectable. En términos científicos, esto no solo serviría para confirmar teorías sobre el comportamiento térmico de los objetos interestelares, sino también para poner a prueba los límites de la mecánica orbital aplicada a cuerpos no periódicos. Cada variación en su brillo, cada desviación mínima de su trayectoria registrada por los telescopios será analizada con modelos computacionales de alta precisión. Los equipos de la NASA y la ESA ya tienen programadas simulaciones en supercomputadoras para comparar las observaciones reales con los escenarios teóricos. Para los astrónomos, este momento representa una oportunidad equivalente a tener una nave enviada desde otro sistema estelar, pasando justo frente a nuestros ojos. Es un laboratorio natural para estudiar materiales que se formaron en entornos completamente distintos al nuestro. Por eso, en los próximos días, cada fotón reflejado por el 3I Atlas será medido y su luz descompuesta en espectros para determinar qué elementos componen su superficie. Sin embargo, fuera del ámbito científico, la atención del público también está en su punto máximo. En redes sociales circulan teorías que van desde posibles desviaciones peligrosas hasta ideas completamente infundadas sobre su origen artificial. Ante esto, los observatorios más prestigiosos han reiterado una y otra vez que la trayectoria está perfectamente calculada. El 3I Atlas no representa ningún peligro para la Tierra. Su trayectoria, aunque inclinada respecto al plano eclíptico, se mantiene estable y lo llevará a salir del sistema solar en los próximos meses.
siguiendo una curva hiperbólica predecible. Lo que hace de este perihelio algo tan especial es la coincidencia entre la velocidad extrema del objeto, más de 90 kilómetros por segundo, y su paso por la región más densa del campo gravitacional solar. Esa combinación crea un entorno energético tan potente que cualquier variación detectable podría convertirse en una prueba directa del efecto Oberth en acción, aunque sin intervención humana. Para los científicos de dinámica orbital, ver algo así es comparable con presenciar un experimento cósmico realizado por la propia naturaleza. A nivel histórico, este momento puede compararse con la llegada de Oumuamua en 2017, pero con una diferencia crucial. En aquel entonces, los astrónomos apenas lograron seguirlo durante unas pocas semanas antes de que desapareciera en el espacio profundo. En cambio, con el 3I Atlas, los equipos internacionales han podido coordinar observaciones desde múltiples ángulos, incluyendo telescopios de infrarrojo, óptico y radio. Esto permitirá obtener una cobertura casi completa de su comportamiento durante el perihelio y su posterior salida del sistema solar. En el Instituto de Astrofísica de Canarias, los investigadores han desarrollado una campaña para comparar el brillo aparente del 3I Atlas con modelos de reflexión solar utilizados en asteroides metálicos. Si los datos coinciden, podría confirmarse que este objeto no es principalmente helado, sino rocoso, lo que explicaría por qué ha resistido tanto tiempo sin fragmentarse. Pero si se detectan variaciones de luz repentinas, entonces el escenario cambia. Significaría que su superficie está reaccionando al calor solar de manera activa, quizás liberando gases atrapados durante millones de años. Y mientras esto ocurre, una pregunta guía cada observación. ¿Será este el punto de inflexión donde el 3I Atlas muestre un cambio inesperado? Si los modelos predicen correctamente su comportamiento, veremos un leve ajuste en su velocidad después del 29 de octubre. Si no, algo nuevo habrá que aprender sobre la física de los viajeros interestelares. La cuenta regresiva ya está en Mintoseconds marcha. Cada hora que pasa acerca al 3I Atlas a un momento decisivo que podría revelar más sobre cómo se mueven los cuerpos que viajan entre estrellas. Lo que suceda durante este perihelio no solo será una página más en los registros astronómicos, sino una clave para entender los procesos que moldean los objetos errantes del universo. Y mientras el Sol ilumina su superficie por última vez, antes de que se aleje hacia la oscuridad del espacio, los telescopios del mundo se preparan para registrar cada destello, cada variación, cada señal que pueda ayudarnos a comprender un poco más sobre nuestro lugar en el cosmos. Desde el momento en que se anunció la aproximación del 3I Atlas al Sol, las redes sociales se llenaron de titulares sensacionalistas, videos virales y supuestas alertas globales que afirmaban que el objeto podría estar en curso de colisión con la Tierra. Estas publicaciones, compartidas millones de veces, explotaron el desconocimiento del público sobre cómo se calculan las trayectorias orbitales y cómo funcionan los registros astronómicos oficiales. Pero la ciencia ha sido clara y contundente. El 3I Atlas no representa peligro alguno. Su órbita, confirmada por múltiples observatorios internacionales, sigue una trayectoria hiperbólica que garantiza su salida definitiva del sistema solar después del perihelio. El problema no es nuevo. Cada vez que un cuerpo celeste se acerca al sistema solar interior, especialmente cuando su origen es interestelar, surge una oleada de desinformación. La historia reciente con el objeto Oumuamua es el ejemplo más recordado. Las variaciones en su brillo y su forma irregular dieron pie a especulaciones sobre una posible nave alienígena. Sin embargo, los análisis espectroscópicos posteriores demostraron que se trataba de un objeto natural, aunque inusual,
con un comportamiento explicado por efectos físicos conocidos. Lo mismo sucede ahora con el 3I Atlas, una mezcla de curiosidad legítima y desinformación viral. Para entender por qué los científicos descartan la idea de un impacto con la Tierra, hay que revisar cómo se calculan las trayectorias. En astronomía, los astrónomos determinan la posición de un objeto mediante observaciones precisas de su movimiento en el cielo, lo que se llama astrometría. Cada observación aporta coordenadas exactas, ascensión recta y declinación, y al combinarse, se construye un modelo orbital. Cuando un cuerpo se observa durante semanas o meses, las predicciones sobre su recorrido se vuelven extremadamente confiables, especialmente si su movimiento no muestra anomalías. En el caso del 3I Atlas, los datos acumulados desde su detección inicial permitieron determinar con certeza que su trayectoria no intersecta la órbita terrestre. El objeto pasará muy por encima del plano de la eclíptica, alejándose cada día más después del 29 de octubre. Los cálculos fueron verificados por el Minor Planet Center, MPC, y la NASA, Chakotay PL, organismos responsables de catalogar todos los objetos que se aproximan a nuestro sistema. Las simulaciones realizadas con supercomputadoras confirman que no existe ninguna posibilidad de impacto ni siquiera a largo plazo. Entonces, ¿por qué siguen circulando rumores? Parte de la respuesta está en la fascinación humana por lo desconocido. Un objeto que proviene de otro sistema estelar despierta, de manera natural, teorías extraordinarias. Pero la ciencia trabaja con evidencias y hasta ahora todas apuntan a una explicación completamente natural. Las variaciones en el brillo del 3I Atlas se deben a su rotación irregular y a la forma en que refleja la luz solar, no a ningún tipo de actividad tecnológica. Otro factor que alimenta los malentendidos es la confusión entre términos astronómicos. Cuando los medios mencionan acercamiento al Sol o entrada al sistema solar interior, muchas personas lo interpretan como una amenaza inminente. En realidad, la mayor parte de los cuerpos que cruzan el sistema solar lo hacen sin representar riesgo alguno. Incluso cometas mucho más grandes, como el Hale-Bopp o el Neowise, han pasado relativamente cerca del Sol sin alterar sus trayectorias ni poner en peligro la Tierra. La diferencia con el 3I Atlas radica en su origen. Al provenir de fuera del sistema solar, su velocidad y ángulo de entrada son inusuales. Los astrónomos se interesan precisamente en eso, en cómo los objetos interestelares son desviados, acelerados o ralentizados por la gravedad del Sol y de los planetas. Cada medición ayuda a mejorar los modelos de dinámica galáctica, a entender cómo los sistemas estelares intercambian material y a estimar cuántos fragmentos como este podrían estar viajando silenciosamente entre las estrellas. La Agencia Espacial Europea, en conjunto con la NASA, ha emitido comunicados oficiales aclarando que las simulaciones de su trayectoria han sido corroboradas por observatorios independientes. De hecho, uno de los elementos más fascinantes de este objeto es su velocidad de salida. Después del perihelio, el 3I Atlas alcanzará una velocidad superior a los 100 km por segundo, una cifra que supera con creces la velocidad de escape del sistema solar. Esto significa que, una vez complete su paso, ningún cuerpo celeste podrá retenerlo. En otras palabras, el 3I Atlas no se quedará aquí. Seguirá su viaje interestelar, tal vez hacia otro sistema dentro de millones de años. La responsabilidad de los medios especializados y los divulgadores científicos ha sido crucial en este contexto. Canales de observación como The Virtual Telescope Project y la red de astrónomos aficionados SkyLive han transmitido observaciones en tiempo real, mostrando al público cómo se sigue un objeto de este tipo. Gracias a estas transmisiones,
Millones de personas pudieron ver al 3I Atlas desplazarse lentamente contra el fondo de estrellas, confirmando visualmente su curso. Además, los comunicados del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, y del telescopio espacial James Webb han aportado datos que desmontan cualquier teoría apocalíptica. Las imágenes infrarrojas del JWST muestran una firma térmica consistente con materiales minerales y metálicos, sin ningún tipo de patrón energético artificial. En otras palabras, todo lo que se observa del 3I Atlas encaja dentro del marco de la física natural. Los astrónomos enfatizan que este tipo de observaciones son fundamentales no solo para desmentir mitos, sino para fortalecer la cultura científica. En una época donde cualquier rumor se multiplica en segundos, la evidencia debe ser el escudo contra la desinformación. De hecho, uno de los logros más importantes de la comunidad científica en este evento ha sido la colaboración internacional. Observatorios en América, Europa, Asia y Oceanía han compartido datos en tiempo real para garantizar la máxima precisión en los modelos orbitales. Esa cooperación ha permitido detectar incluso pequeñas variaciones en el brillo que ayudan a determinar la rotación y forma del objeto. Por otro lado, la narrativa popular que intenta vincular cada objeto interestelar con vida extraterrestre no se detiene. Es comprensible. La idea de que algo pudiera venir desde otro sistema despierta nuestra imaginación colectiva. Sin embargo, los científicos insisten en que los datos no apoyan esa hipótesis. La superficie del 3I Atlas refleja la luz, de manera irregular, sí, pero eso es común en cuerpos alargados y rotantes. Su espectro químico no muestra señales de manufactura ni de estructuras artificiales. Lo que tenemos ante nosotros es una pieza natural de materia cósmica, moldeada por millones de años de viaje interestelar. La desmitificación del 3I Atlas también nos enseña algo importante sobre la forma en que interpretamos el universo. Cada vez que la humanidad descubre algo nuevo, la primera reacción suele estar dividida entre el asombro y el miedo. Pero la ciencia existe precisamente para transformar ese miedo en conocimiento. Este objeto, lejos de ser una amenaza, es un recordatorio de que vivimos en un sistema abierto, donde fragmentos de otros mundos pueden visitarnos y ofrecernos pistas sobre cómo se formaron los planetas más allá de nuestro Sol. Lo cierto es que el 3I Atlas se ha convertido en un símbolo de colaboración internacional y de precisión científica. Cada fotografía, cada espectro y cada medición contribuyen a un banco de datos que ayudará a entender mejor el intercambio de materia entre estrellas. Y si bien los rumores seguirán apareciendo en cada rincón de Internet, la verdad seguirá escrita en los registros astronómicos. La órbita del 3I Atlas está calculada. Su paso es seguro y su destino, inevitablemente, es el regreso al vacío interestelar del cual provino. En lugar de temer su paso, deberíamos celebrar la oportunidad que representa. Es la primera vez que podemos observar un objeto interestelar durante tanto tiempo y con tanta resolución. El 29 de octubre marcará un antes y un después, no porque algo vaya a sucederle a la Tierra, sino porque podremos mirar, con datos y pruebas, cómo se comporta un viajero del espacio profundo al enfrentarse a la gravedad y al calor del Sol. El conocimiento, al final, siempre vence al miedo. Aunque la ciencia ha sido categórica al afirmar que el 3I Atlas es un objeto natural, la posibilidad de que sea de origen tecnológico sigue fascinando a millones de personas. No se trata solo de una fantasía moderna. Cada vez que un visitante interestelar es detectado, surge la misma pregunta: ¿y si no es una simple roca? Este impulso humano por buscar patrones y propósitos en lo desconocido ha acompañado todas las grandes observaciones astronómicas de la historia. Pero en este caso, la pregunta tiene un valor especial, porque el 3I Atlas
se comporta de forma tan singular que para algunos resulta difícil no considerar una alternativa artificial. Desde su descubrimiento, los astrónomos notaron que su brillo variaba de manera irregular, sugiriendo que su forma era extremadamente alargada, algo poco común en los cuerpos naturales. Su relación de aspecto, es decir, la proporción entre su longitud y anchura, supera la de cualquier asteroide conocido. Esto evocó de inmediato el recuerdo de Oumuamua, cuyo extraño comportamiento en 2017 desató debates globales. En aquel entonces, el profesor Avi Loeb de la Universidad de Harvard propuso públicamente que Oumuamua podría haber sido una sonda interestelar enviada por una civilización avanzada. Aunque su hipótesis fue ampliamente discutida y criticada, puso sobre la mesa un punto crucial. El universo es inmenso, y no podemos descartar por completo que algunos objetos puedan tener un origen no natural. El caso del 3I Atlas, sin embargo, difiere en un aspecto clave. Sus propiedades físicas pueden explicarse sin recurrir a hipótesis tecnológicas. Los espectros ópticos e infrarrojos muestran que su composición es compatible con silicatos metálicos y compuestos de carbono, materiales comunes en asteroides y fragmentos planetarios. Además, su velocidad y trayectoria son consistentes con las leyes de la mecánica orbital. Pero entonces, ¿por qué sigue viva la idea de que podría ser algo más? Parte del atractivo de esta hipótesis proviene de la forma en que la cultura popular ha mezclado ciencia y misterio. Películas, libros y teorías alternativas han moldeado una narrativa donde cualquier anomalía astronómica es interpretada como una señal de vida inteligente. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos gigantes, pensar que otra civilización podría haber logrado lo mismo, o incluso más, resulta tentador. Sin embargo, los datos del 3I Atlas son fríos y exactos. Nada en su comportamiento sugiere control o dirección intencional. Su movimiento es el de un cuerpo que responde únicamente a las fuerzas naturales: gravedad, radiación y calor. Aún así, vale la pena explorar el escenario hipotético. Si el 3I Atlas fuera una nave o una sonda tecnológica, ¿cuál sería su propósito? Desde un punto de vista lógico, acercarse al Sol podría tener sentido si el objetivo fuera aprovechar una maniobra gravitacional, una maniobra Oberth, para cambiar de dirección y acelerar hacia otro destino. En términos de ingeniería, esta maniobra es la forma más eficiente de obtener energía utilizando el impulso gravitacional de una estrella. Sin embargo, si ese fuera el caso, los instrumentos de observación ya habrían detectado algún tipo de emisión energética o un cambio de aceleración controlada, y eso no ha ocurrido. Además, si una civilización avanzada realmente quisiera estudiar o intervenir en la Tierra, hacerlo de manera visible sería ilógico. Desde el punto de vista estratégico, un ataque o contacto abierto sería la opción menos eficiente. Cualquier civilización capaz de recorrer el espacio interestelar comprendería las leyes de la conservación de energía y los riesgos de exponerse. Más aún, el principio básico de supervivencia cósmica indica que una especie avanzada evitaría conflictos con otras civilizaciones emergentes. Por tanto, la idea de un ataque o invasión carece de fundamento lógico, científico y energético. Por otro lado, existe la posibilidad, más filosófica que tecnológica, de que civilizaciones antiguas hayan enviado sondas no tripuladas, similares a los mensajes que la humanidad ha lanzado al espacio, como las sondas Voyager o Pioneer. Si el 3I Atlas fuese algo semejante, su diseño debería ser detectable por las emisiones electromagnéticas que produciría al interactuar con la radiación solar. Los radiotelescopios del proyecto SETI y el Allen Telescope Array monitorearon el objeto durante semanas buscando señales de radio o pulsos coherentes, sin resultados.
Los registros muestran solo ruido natural, sin ninguna frecuencia que indique transmisión artificial. La conclusión científica es clara. No hay evidencia que respalde un origen tecnológico. Pero más allá de eso, el interés popular en la hipótesis alienígena revela algo profundo sobre la psicología humana. Cuando observamos algo que no entendemos completamente, buscamos significado. No soportamos el vacío de lo inexplicable. Por eso, el 3I Atlas no solo es un fenómeno astronómico, sino también un espejo de nuestra necesidad de encontrar compañía en el cosmos. Curiosamente, esta fascinación ha tenido un efecto positivo. Ha acercado a millones de personas a la astronomía. Las búsquedas relacionadas con el 3I Atlas se multiplicaron en los portales de divulgación científica, y muchos jóvenes comenzaron a seguir transmisiones en vivo de observatorios por primera vez. En cierto modo, el misterio, aunque infundado, ha servido como puerta de entrada al conocimiento. Los científicos, conscientes de esto, no desprecian las preguntas del público. Por el contrario, las usan como oportunidad para explicar los procesos naturales de forma accesible. El mensaje principal es que el universo es lo suficientemente sorprendente sin necesidad de adornarlo con ficciones. La sola existencia de un objeto viajando entre estrellas, cruzando la vastedad del espacio durante millones de años, es ya una muestra del poder y la complejidad del cosmos. El físico teórico Kip Thorne explicó alguna vez que el verdadero asombro no está en lo imaginado, sino en lo real. Si pudiéramos ver con detalle el viaje del 3I Atlas, desde su origen en una estrella lejana hasta su encuentro con el Sol, entenderíamos que cada fragmento de materia cuenta una historia de cataclismos cósmicos, colisiones y renacimientos estelares. Este objeto, más que una amenaza, es una reliquia del tiempo profundo del universo. Además, el estudio del 3I Atlas puede ayudarnos a mejorar nuestra comprensión sobre la distribución de materia interestelar. Si su composición difiere de la de los objetos del sistema solar, significará que los procesos de formación planetaria pueden variar enormemente entre estrellas. Esto nos permitiría construir modelos más precisos sobre cómo se originan los sistemas planetarios y cómo evoluciona la materia en la galaxia. En otras palabras, cada dato del 3I Atlas acerca a la humanidad a responder una de sus preguntas más antiguas. ¿Somos realmente únicos? Y es precisamente ahí donde la hipótesis tecnológica, aunque descartada como realidad, cumple un papel simbólico. Nos recuerda que seguimos buscando señales de inteligencia, no solo fuera, sino también dentro de nosotros mismos. El deseo de contacto refleja una curiosidad ancestral, la necesidad de saber que no estamos solos. Pero por ahora, la evidencia apunta en otra dirección. El 3I Atlas no habla, no emite señales, no maniobra, solo viaja. Es un testigo mudo del cosmos, un mensajero sin mensaje, una roca cargada de historia que cruza nuestro vecindario solar antes de perderse nuevamente en la oscuridad. Y tal vez, en esa silenciosa travesía, reside su verdadero significado. Recordarnos que el universo no necesita intención para ser extraordinario, que la belleza del misterio no está en lo que imaginamos, sino en lo que podemos comprobar, y que cada visitante interestelar es una invitación a mirar más allá, no para encontrar vida, sino para comprender mejor la nuestra. Porque si algo enseña el 3I Atlas, es que incluso los objetos que vienen de lugares inimaginables pueden revelarnos verdades sobre quiénes somos y hacia dónde miramos cuando buscamos respuestas. Si existiera una intención, natural o tecnológica, detrás de la trayectoria del 3I Atlas, el destino más lógico dentro del sistema solar no sería la Tierra, sino Júpiter. Incluso sin recurrir a hipótesis especulativas, los cálculos orbitales muestran que su camino posterior al perihelio
lo llevará a una distancia relativamente cercana al planeta gigante alrededor de marzo del próximo año. Este hecho ha despertado un interés especial en la comunidad científica, porque ofrece la oportunidad de estudiar una interacción potencialmente significativa entre un objeto interestelar y el campo gravitacional más poderoso del sistema solar, después del Sol. Desde una perspectiva puramente física, Júpiter es un punto clave en cualquier maniobra de asistencia gravitacional. Su enorme masa, más de 300 veces la de la Tierra, crea un pozo gravitatorio capaz de alterar la trayectoria de cualquier cuerpo que se acerque. Por eso, muchas de las misiones espaciales humanas, como las sondas Voyager, Pioneer y Galileo, utilizaron su influencia para ganar velocidad y redirigirse hacia el espacio exterior. En términos de energía, una maniobra con Júpiter puede ahorrar años de viaje y una cantidad inmensa de combustible. Aplicar este principio al caso del 3I Atlas abre un escenario fascinante. Si el objeto realiza una leve variación de velocidad durante su paso por el perihelio, por ejemplo, mediante la sublimación de gases al calentarse por el Sol, podría modificar su trayectoria lo suficiente como para acercarse más a la órbita joviana. Ese pequeño cambio, casi imperceptible desde nuestra perspectiva, bastaría para que la gravedad de Júpiter lo atrape o lo desvíe en una nueva dirección. Esta hipótesis, aunque completamente natural, despierta el mismo tipo de interés que las maniobras planificadas de las sondas humanas. En este caso, sería la propia naturaleza ejecutando una maniobra Oberth con precisión cósmica. Para entender por qué Júpiter sería un destino lógico, hay que analizar su papel dentro del sistema solar. Este planeta no solo domina la dinámica gravitacional del entorno, sino que también actúa como un escudo para los mundos interiores. Su enorme atracción desvía o captura una gran parte de los asteroides y cometas que podrían llegar a la Tierra. En cierto sentido, Júpiter es el guardián del sistema solar, el filtro natural que mantiene la estabilidad de nuestro vecindario cósmico. Si un objeto interestelar se acercara lo suficiente, podría quedar temporalmente atrapado en su campo gravitatorio, convirtiéndose en una luna pasajera antes de ser expulsado nuevamente. Casos similares han ocurrido con cometas provenientes de la nube de Oort, que quedaron en órbitas retrógradas o altamente elípticas después de pasar cerca del gigante gaseoso. Esto no significaría necesariamente una captura permanente, pero sí una interacción gravitacional intensa capaz de alterar su rumbo hacia el espacio profundo. Además, Júpiter ofrece una ventaja energética incomparable para cualquier cuerpo que desee aprovechar su gravedad. A diferencia de los planetas interiores, su masa permite redirecciones de alta magnitud. Si el 3I Atlas tuviera una estructura irregular que liberara gases o material al calentarse, la combinación del impulso obtenido en el perihelio y el arrastre gravitacional de Júpiter podría cambiar drásticamente su velocidad de escape. En términos simples, el objeto podría usar el sistema solar como una especie de catapulta natural para acelerar su viaje hacia otro destino interestelar. Pero hay un motivo aún más poderoso para considerar a Júpiter como un punto clave: su sistema de lunas. A su alrededor orbitan más de 90 satélites naturales, algunos de los cuales, como Ganímedes, Calisto y Europa, contienen océanos subterráneos de agua líquida bajo capas de hielo. Estos mundos han sido señalados por los astrobiólogos como los lugares más prometedores para albergar vida fuera de la Tierra. Si el 3I Atlas siguiera una trayectoria que lo acercara al sistema joviano, los instrumentos de observación podrían registrar una oportunidad única para estudiar cómo un objeto interestelar interactúa con un entorno potencialmente habitable. Júpiter, además, tiene una magnetosfera colosal. Su campo magnético se extiende millones de kilómetros en el espacio.
lo que lo convierte en un laboratorio natural para estudiar cómo la radiación cósmica afecta a los cuerpos que provienen del exterior del sistema solar. Si el 3I Atlas pasa dentro de esa región, los telescopios podrían detectar cambios en su composición superficial o en la emisión de partículas, aportando datos sobre su estructura interna. En términos de destino lógico, Júpiter cumple con todos los criterios. Está alineado con la ruta de salida del 3I Atlas. Posee una atracción gravitacional capaz de alterar su curso y alberga lunas con condiciones que interesan tanto a los científicos planetarios como a los astrobiólogos. Incluso si el objeto no realiza ninguna maniobra intencionada, la naturaleza misma parece haber trazado una ruta que lo aproxima a uno de los lugares más intrigantes del sistema solar. Para comprender mejor este escenario, los modelos numéricos del Jet Propulsion Laboratory, JPL, han simulado distintas trayectorias posibles dependiendo de pequeñas variaciones de velocidad en el perihelio. Los resultados indican que un cambio mínimo, del orden de 0.5 metros por segundo, podría alterar su ángulo de salida y conducirlo a un sobrevuelo cercano de Júpiter entre marzo y abril del año siguiente. Aunque la probabilidad es baja, el simple hecho de que el escenario sea plausible basta para mantener en alerta a los equipos de observación. Si este encuentro ocurriera, sería la primera vez en la historia que un objeto interestelar interactúa gravitacionalmente con un planeta gigante bajo observación directa. Esto permitiría analizar, con un detalle sin precedentes, los efectos de la atracción joviana sobre un cuerpo interestelar, su aceleración, rotación y posible fragmentación. Además, abriría una ventana a procesos dinámicos que solo pueden modelarse teóricamente. El potencial científico de un acercamiento así es inmenso. Los instrumentos del telescopio espacial James Webb, junto con las misiones en curso Juno y JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, podrían coordinar observaciones simultáneas. Mientras Juno analiza la atmósfera y el campo magnético del planeta, el JWST podría registrar la evolución térmica y espectral del 3I Atlas a medida que atraviese la región. Esa combinación de perspectivas ofrecería una visión tridimensional de un fenómeno jamás observado. Más allá del valor científico, hay algo poético en imaginar un visitante interestelar pasando junto al gigante del sistema solar. Desde 1900, el punto de vista cósmico, Júpiter representa un nodo de poder gravitacional, un lugar donde convergen las fuerzas que mantienen el orden planetario. Que un objeto proveniente de otra estrella cruce esa frontera sería, de alguna manera, un encuentro entre dos mundos, uno que nació aquí y otro que viene del abismo galáctico. Y aunque no hay intención ni propósito en ese cruce, su valor simbólico es enorme. Júpiter, con su inmenso magnetismo y su corte de lunas heladas, ha sido desde hace siglos el escenario de los sueños humanos sobre la expansión cósmica. Que un mensajero interestelar pase tan cerca nos recuerda que el universo está en constante movimiento, que las fronteras entre sistemas estelares son permeables y que lo que hoy parece imposible puede convertirse mañana en objeto de estudio real. Los próximos meses serán cruciales. Los observatorios seguirán vigilando cualquier variación en la velocidad del 3I Atlas después del perihelio, intentando determinar si su curso se ajusta hacia la región joviana. Una desviación mínima bastará para confirmar que algo, una fuerza natural, una eyección de material o simplemente la mecánica del cosmos, lo ha dirigido hacia el planeta más grande de nuestro vecindario. Y si eso ocurre, la historia del 3I Atlas no solo será la del tercer objeto interestelar detectado, sino la de un viajero que, tras cruzar el espacio entre estrellas, rozó el dominio del coloso gaseoso que reina sobre nuestro sistema solar. Si el 3I Atlas, tras su paso por el perihelio, se dirigiera hacia el dominio de Júpiter,
Las lunas del gigante gaseoso serían los objetivos naturales más interesantes, al menos desde un punto de vista científico y energético. Dentro del sistema solar, no existe un conjunto de cuerpos tan diversos y potencialmente habitables como las lunas galileanas, Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Cada una de ellas representa un microcosmos único, con características geológicas, químicas y magnéticas que las convierten en laboratorios naturales para el estudio de la vida y de la evolución planetaria. Entre ellas, Europa, Ganimedes y Calisto ocupan un lugar especial por una razón simple, pero poderosa. Poseen océanos subterráneos de agua líquida. Bajo kilómetros de hielo, estos mares están en contacto con núcleos rocosos que podrían liberar energía térmica y química suficiente para sustentar ecosistemas microbianos, del mismo modo que lo hacen las fumarolas hidrotermales en los fondos oceánicos de la Tierra. Desde hace décadas, los astrobiólogos consideran que si hay vida fuera de nuestro planeta, probablemente esté oculta bajo la superficie de una de estas lunas. Para comprender por qué estas lunas son tan atractivas, hay que observar cómo interactúan con Júpiter. La poderosa gravedad del planeta genera fuerzas de marea que estiran y comprimen sus interiores. En el caso de Europa, ese proceso calienta su núcleo lo suficiente para mantener un océano global, bajo una capa de hielo de aproximadamente 15 kilómetros. Las fracturas visibles en su superficie helada son evidencia directa de esa dinámica interna. Misiones como Galileo y Europa Clipper han detectado indicios de compuestos orgánicos y sales en los penachos que emergen de su corteza, lo que sugiere actividad criovolcánica, es decir, géiseres de agua salada expulsados al espacio. Ganimedes, la luna más grande del sistema solar, es aún más impresionante. Su tamaño supera al del planeta Mercurio y posee algo que ningún otro satélite conocido tiene: un campo magnético propio. Este magnetismo lo convierte en un entorno especial dentro del ya complejo campo de Júpiter, generando auroras y regiones de protección parcial contra la radiación. Su subsuelo alberga un vasto océano estratificado, formado por múltiples capas de hielo y agua líquida, posiblemente con minerales disueltos. En términos teóricos, ese océano podría servir como una fuente natural de recursos para cualquier misión, humana o robótica, que desee establecer una base en el sistema joviano. Por su parte, Calisto se presenta como una opción diferente, pero igualmente relevante. Su superficie está cubierta por cráteres antiguos que han permanecido intactos durante miles de millones de años, lo que indica una actividad geológica mínima. Sin embargo, las mediciones del campo magnético de Júpiter sugieren que bajo esa corteza inerte también podría existir un océano salado. Calisto tiene una ventaja crucial: su lejanía de las zonas más intensas de radiación joviana. Mientras que Europa y Ganimedes se enfrentan constantemente al bombardeo de partículas cargadas atrapadas en la magnetosfera de Júpiter, Calisto permanece en una región más segura y estable. Para una eventual presencia humana o tecnológica, sería el lugar ideal para establecer una base permanente. Si un objeto interestelar, como el 3I Atlas, siguiera un curso que lo acercara al sistema joviano, estas lunas serían los escenarios naturales de su destino final. Desde un punto de vista energético, son puntos de equilibrio, cuerpos grandes, con gravedad suficiente para atraer material, pero sin la intensidad destructiva del propio Júpiter. Además, su composición helada ofrece ventajas físicas que no pueden ignorarse. Los hielos de agua, al sublimarse, liberan vapor que puede actuar como un propulsor natural, permitiendo pequeños ajustes de trayectoria sin necesidad de energía artificial. Para los astrónomos, observar la interacción entre el 3C Atlas y el entorno joviano sería como presenciar un experimento cósmico en tiempo real. Si el objeto pasara cerca de estas lunas,
Los instrumentos podrían registrar variaciones térmicas, fragmentaciones superficiales e incluso posibles transferencias de material entre cuerpos. Sería una oportunidad única para estudiar la panspermia, la hipótesis que propone que la vida puede viajar entre mundos adherida a fragmentos rocosos o hielo interestelar. Además, los océanos subterráneos de estas lunas ofrecen condiciones ideales para conservar compuestos orgánicos que podrían llegar desde el espacio exterior. En teoría, si fragmentos del 3I Atlas impactaran en sus superficies, parte de su material podría quedar atrapado bajo el hielo, preservado por millones de años. En el futuro, cuando las misiones Europa Clipper y JUICE analicen estos mundos con mayor precisión, podrían encontrar rastros químicos que cuenten una historia de intercambio interplanetario. Otra razón por la que estas lunas se consideran destinos estratégicos es su baja gravedad. Por ejemplo, la gravedad superficial de Ganímedes es solo el 15% de la terrestre. Esto significa que lanzar objetos o despegar desde su superficie requeriría una fracción de la energía necesaria en la Tierra. Desde el punto de vista de la exploración espacial, estos lugares son plataformas naturales para futuras misiones más allá del sistema solar. Si una civilización avanzada quisiera establecer una base en el sistema joviano, Ganímedes o Calisto serían los lugares más lógicos, ricos en agua, relativamente estables y energéticamente eficientes. Los ingenieros espaciales ya han considerado estos escenarios en los planes de exploración humana. La NASA y la ESA han discutido la posibilidad de utilizar los recursos locales, como el agua, para producir combustible de hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis. En un futuro hipotético, una base en Ganímedes podría funcionar como una estación de abastecimiento interplanetario. De esa forma, los viajes más allá de Saturno o hacia el espacio interestelar serían mucho más factibles. En este contexto, imaginar que un objeto interestelar se acerque a ese entorno no es solo un ejercicio de curiosidad, sino también una oportunidad científica real. Los modelos de simulación actuales sugieren que si el 3I Atlas mantiene su velocidad y trayectoria actuales, su paso más cercano podría situarse a unos pocos millones de kilómetros del planeta gigante, lo suficiente para ser influenciado, pero no capturado. Si su dirección cambia ligeramente durante el perihelio, podría entrar en una trayectoria de sobrevuelo más cercana, permitiendo que las sondas Juno o JUICE detecten perturbaciones en el campo magnético o en la densidad del plasma circundante. En cualquiera de los casos, el sistema joviano se perfila como el escenario más plausible para el siguiente capítulo de este viaje interestelar. Allí convergen los elementos esenciales que definen la exploración moderna: agua, energía, magnetismo y misterio. Cada una de las lunas representa una página diferente de la historia cósmica, y un visitante como el 3I Atlas podría agregar un nuevo párrafo a ese relato. Y aunque no existe evidencia de que el objeto esté dirigiéndose hacia Júpiter de forma deliberada, la simple posibilidad de una interacción entre ambos sistemas, uno local, otro forastero, despierta un tipo de fascinación que trasciende la ciencia. Nos recuerda que el cosmos es dinámico, que los caminos de los mundos pueden cruzarse por pura causalidad, y que incluso un trozo de materia perdida entre las estrellas puede rozar, por un instante, el corazón gravitacional del sistema solar. Si el 3I Atlas pasa realmente cerca de Júpiter, no solo habremos presenciado un fenómeno astronómico sin precedentes, sino también una danza de fuerzas naturales que ilustra la armonía invisible del universo. Y entre esas fuerzas, las lunas heladas del gigante gaseoso seguirán esperando, girando en silencio, tal vez como los futuros refugios de la humanidad, o como los custodios de los secretos más profundos del cosmos.
Entre todas las lunas de Júpiter, Ganimedes destaca como la joya científica más prometedora. No solo es el satélite natural más grande del sistema solar, sino también el único conocido que posee un campo magnético propio, un rasgo que lo hace único entre los cuerpos helados. Este magnetismo interno lo diferencia radicalmente de cualquier otro mundo en su entorno, creando una especie de burbuja protectora dentro de la ya poderosa magnetosfera joviana. Esa singularidad lo convierte en un punto clave en cualquier análisis sobre habitabilidad, exploración o interacción cósmica. Si el 3i Atlas llegara a aproximarse al sistema de Júpiter, Ganimedes sería el destino más lógico desde el punto de vista físico, energético y estratégico. Para comprender por qué, hay que observar su composición interna. Las mediciones de las misiones Galileo y Juno revelan que Ganimedes tiene 3 capas principales: un núcleo metálico, un manto rocoso y una corteza helada. Entre estas capas se encuentran vastos océanos internos que podrían contener más agua que todos los mares de la Tierra combinados. Estudios realizados con datos del telescopio Hubble y del radiotelescopio ALMA sugieren que las emisiones ultravioletas detectadas en su atmósfera son provocadas por interacciones entre su campo magnético y el viento solar. Es decir, Ganimedes actúa como un pequeño planeta dentro del sistema joviano, con su propio escudo y dinámica. El hecho de que esta luna genere su propio campo magnético indica que aún conserva un núcleo parcialmente fundido, lo que implica la presencia de energía geotérmica. Esa fuente de calor, combinada con la presión ejercida por las mareas gravitacionales de Júpiter, podría mantener capas líquidas estables durante miles de millones de años. Desde la perspectiva de la astrobiología, esto es crucial. Un entorno con agua líquida, energía interna y materiales minerales es el conjunto de condiciones básicas para el desarrollo de la vida microbiana. Si el 3i Atlas pasara por las cercanías de Júpiter y se desviara hacia el plano donde orbita Ganimedes, los astrónomos podrían estudiar algo nunca antes observado: cómo un objeto interestelar interactúa con un campo magnético planetario activo. La combinación entre la radiación del Sol, el plasma joviano y el magnetismo de Ganimedes formaría un entorno electromagnético extremadamente complejo. En ese escenario, los instrumentos del James Webb Space Telescope y las sondas Juno o JUICE podrían registrar variaciones en la ionización de partículas y emisiones de radio, ayudando a entender cómo se comportan los materiales interestelares al entrar en regiones de alta energía. Además, Ganimedes es el candidato ideal para futuras colonias humanas. Su baja gravedad, alrededor del 15% de la terrestre, facilita el despegue de vehículos espaciales, y su abundancia de hielo ofrece un recurso casi inagotable para obtener agua y combustible mediante electrólisis. Pero la ventaja más decisiva es su campo magnético, que ofrece cierta protección contra la radiación, una característica ausente en la mayoría de las lunas y asteroides del sistema solar exterior. Este escudo natural reduce considerablemente el riesgo biológico para posibles asentamientos humanos o robóticos. En teoría, si una civilización avanzada, humana o no, buscara establecer un punto de apoyo en el sistema solar, Ganimedes sería una de las opciones más eficientes. Posee abundancia de recursos, acceso a la energía solar reflejada por Júpiter y se encuentra en una órbita relativamente estable. Desde allí, sería posible explotar los asteroides troyanos, situados en los puntos de equilibrio gravitacional de Júpiter, ricos en metales y compuestos orgánicos. Este conjunto de factores ha llevado a muchos científicos a denominarlo el centro logístico natural del sistema solar exterior. Imaginemos ahora el escenario desde un punto de vista puramente científico. Si el 3i Atlas realizara una leve variación en su trayectoria tras el perihelio,
su rumbo podría acercarlo a la órbita joviana. Si esa desviación se produjera por una leve eyección de material, como ocurre con los cometas, el resultado podría ser una interacción directa con el entorno de Ganimedes. Los telescopios terrestres y espaciales podrían captar cómo su superficie helada reacciona ante la radiación reflejada de Júpiter, y si el objeto pasa lo suficientemente cerca, los sensores del JUICE podrían incluso detectar partículas provenientes de su cola o fragmentos desprendidos por la sublimación. El interés en Ganimedes no se limita a su magnetismo. Su superficie muestra una mezcla de terrenos antiguos, saturados de cráteres, y regiones más jóvenes surcadas por surcos y crestas. Esto sugiere un pasado geológico activo, tal vez impulsado por el mismo calor interno que mantiene su océano. En las grietas más profundas podrían esconderse depósitos de sales y compuestos orgánicos simples, los mismos que podrían encontrarse en los meteoritos primitivos del sistema solar. Si el 3I Atlas se aproximara y dejara algún rastro material, ese contacto, aunque ínfimo, podría ofrecer pistas sobre el intercambio de materia entre sistemas estelares. Desde un punto de vista dinámico, Ganimedes también es un cuerpo ideal para estudiar cómo los campos magnéticos afectan la estabilidad de los objetos en tránsito. Su magnetosfera interactúa directamente con el plasma de Júpiter, generando corrientes eléctricas gigantescas conocidas como corrientes de Birkeland. Si un cuerpo metálico, como el 3I Atlas, que contiene silicatos y metales, pasara a través de esas regiones, se inducirían corrientes en su superficie. Estas corrientes podrían alterar momentáneamente su rotación o producir emisiones de radio detectables, ofreciendo una oportunidad única para estudiar la física de inducción electromagnética a escalas astronómicas. A nivel simbólico, Ganimedes también representa algo profundamente humano, la promesa de un futuro fuera de la Tierra. Desde las primeras observaciones de Galileo en 1610 hasta las imágenes modernas enviadas por Juno, esta luna ha sido sinónimo de descubrimiento. Es un recordatorio de que incluso en los confines del sistema solar, donde la luz del sol es tenue y el frío domina, pueden existir lugares llenos de potencial. Por eso, cada vez que se menciona una posible interacción del 3I Atlas con Júpiter, los astrónomos dirigen su mirada a Ganimedes. Allí podría registrarse la evidencia más valiosa sobre cómo los materiales interestelares se comportan en ambientes con campos magnéticos complejos. De hecho, la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2023, tiene como objetivo principal estudiar Ganimedes, Europa y Calisto con instrumentos capaces de penetrar las capas heladas mediante radar y espectrometría. Si el 3I Atlas se aproxima a la región joviana durante la ventana de operación de esta misión, la humanidad podría obtener una doble oportunidad histórica: observar un objeto interestelar y un planeta gigante en una misma campaña científica. Las probabilidades son pequeñas, pero el solo hecho de que el evento sea posible ya motiva una coordinación internacional sin precedentes. En última instancia, Ganimedes sintetiza todos los elementos que hacen del sistema joviano un laboratorio cósmico. Su magnetismo, sus océanos, su estabilidad y su ubicación lo convierten en un punto de convergencia entre la astrofísica, la geología planetaria y la biología. Si el 3I Atlas pasa cerca, no solo aprenderemos más sobre su composición o trayectoria, sino sobre el propio equilibrio del sistema solar. Cada partícula de polvo desprendida del visitante interestelar podría aportar una clave para entender cómo los mundos se influyen entre sí en la vastedad del espacio. Y si no ocurre ese encuentro, el valor de Ganimedes permanecerá intacto. Su papel como el corazón magnético del sistema joviano seguirá inspirando misiones, teorías y sueños. Porque, al final, cada vez que observamos un visitante interestelar pasar junto a los planetas,
Lo que realmente buscamos no es un mensaje ni una amenaza, sino una confirmación silenciosa de que el universo sigue vivo, en movimiento, conectando, historias que se cruzan por un instante antes de continuar su viaje eterno. Después de analizar su aproximación al Sol, su trayectoria hacia Júpiter y las potenciales interacciones con las lunas del sistema joviano, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde viene realmente 3I Atlas? Esta interrogante no solo busca un punto de partida espacial, sino también temporal. Saber su origen es, en esencia, descifrar cuántos millones de años lleva viajando en el vacío, cuántas estrellas ha cruzado y qué historias químicas arrastra en su superficie. Los estudios orbitales más recientes, realizados por el Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, y por el Observatorio de Arecibo antes de su colapso, sugieren que el vector de entrada de 3I Atlas proviene del sector galáctico, donde se encuentra la estrella de Barnard, una enana roja situada a solo 5,9 años luz del Sol. Este dato es significativo porque la estrella de Barnard es una de las vecinas más cercanas a nuestro sistema solar y además es conocida por tener una velocidad de movimiento altísima dentro de la galaxia. Esto significa que los objetos expulsados de su sistema podrían adquirir trayectorias lo suficientemente rápidas como para alcanzar el espacio interestelar. Si se confirma que 3I Atlas se originó en ese entorno, estaríamos ante un fragmento físico procedente de una de las estrellas más antiguas y solitarias de nuestra vecindad galáctica. La estrella de Barnard es una enana roja de tipo M4 con más de 10.000 millones de años, el doble de la edad del Sol. Es un astro viejo, tranquilo y estable, pero su sistema podría haber sido dinámico en el pasado. Los modelos teóricos sugieren que hace miles de millones de años, colisiones entre planetas o asteroides dentro de su zona habitable podrían haber generado fragmentos que fueron expulsados al espacio. Uno de ellos, tras vagar durante eones, podría ser precisamente el que ahora llamamos 3I Atlas. Las simulaciones computacionales de la trayectoria retrógrada del objeto muestran que su dirección de entrada es compatible con un recorrido proveniente de esa región del cielo, aunque no se puede establecer una conexión absoluta, porque las fuerzas galácticas, como la rotación del brazo espiral y las perturbaciones gravitacionales de otras estrellas, alteran las trayectorias a largo plazo. Las coincidencias son asombrosas. En coordenadas galácticas, el ángulo de ingreso de 3I Atlas coincide con el movimiento propio de la estrella de Barnard dentro de un margen de error de apenas 2 grados. Esto significa que, con alta probabilidad, ambos comparten un origen común en la misma vecindad estelar. Si este vínculo se confirma, 3I Atlas sería el primer objeto interestelar cuya procedencia puede trazarse hasta una estrella específica. Para los astrónomos, esto representaría un hito, un fragmento tangible de otro sistema solar cercano que ha viajado hasta nosotros. El análisis espectroscópico de su superficie también apoya esta posibilidad. Las observaciones del telescopio Subaru en Hawái y del Very Large Telescope en Chile detectaron una firma espectral dominada por silicatos metálicos y compuestos de hierro, pero con una proporción isotópica ligeramente diferente a la de los asteroides del sistema solar. Esa diferencia sugiere un entorno de formación con menor abundancia de elementos pesados, característica coherente con sistemas más antiguos, como el de la estrella de Barnard. En términos astronómicos, 3I Atlas sería un testigo fósil del nacimiento de las primeras generaciones de sistemas planetarios en la galaxia. Si su composición química difiere de la de los cuerpos del sistema solar, los científicos podrán comparar ambos y entender cómo la metalicidad, la cantidad de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio,
influye en la formación de planetas y asteroides. En cierto modo, este objeto es una cápsula del tiempo, un trozo del pasado galáctico que ha viajado durante millones o quizás miles de millones de años antes de cruzarse con nuestra estrella. Su velocidad actual, de más de 90 kilómetros por segundo respecto al Sol, confirma su origen interestelar. A esa velocidad, ningún cuerpo ligado gravitacionalmente al sistema solar podría sostener una órbita cerrada. Es una trayectoria abierta, hiperbólica, que lo llevará a abandonar definitivamente el sistema solar dentro de unos meses. Lo fascinante es que, al proyectar su curso hacia atrás, los astrónomos descubren que su dirección coincide casi exactamente con la corriente estelar de la estrella de Barnard, una especie de río de materia que se mueve con ella a través de la galaxia. De ser así, 3I Atlas habría sido expulsado hace al menos 1 millón de años, posiblemente durante una colisión planetesimal o por una interacción gravitacional cercana con un planeta masivo. Es probable que haya pasado milenios atravesando regiones oscuras del medio interestelar, donde la radiación cósmica y los impactos de micrometeoritos modificaron lentamente su superficie. Esa erosión espacial, llamada weathering interestelar, deja una pátina rojiza y reduce el albedo, o capacidad de reflejar la luz. Este efecto fue observado también en el cometa Borisov, el segundo visitante interestelar detectado, confirmando que los largos viajes entre estrellas alteran la química superficial de estos cuerpos. Los astrónomos también han identificado una coincidencia visual interesante. Desde la Tierra, el punto aparente de entrada de 3I Atlas se encuentra cerca de la constelación de Ofiuco, justo al norte de la trayectoria celeste de la estrella de Barnard. En las noches de observación, es posible ver ambos puntos, la estrella y el objeto, alineados en el cielo. Esta coincidencia ha sido llamada poéticamente por algunos investigadores la línea del regreso estelar, una manera de expresar que el visitante y su posible estrella madre vuelven a cruzarse, aunque separados por años luz. Si esta conexión se confirma, el significado sería profundo. No solo estaríamos estudiando un cuerpo de otro sistema solar, sino una pieza física del entorno de una estrella vecina que ahora atraviesa el nuestro. Sería como recibir un fragmento de otro mundo sin necesidad de enviar una misión interestelar. Y más aún, permitiría comparar directamente materiales de dos sistemas estelares distintos, algo que hasta hace poco parecía imposible. Las implicaciones científicas son enormes. El estudio detallado de su composición isotópica podría revelar la temperatura y densidad del disco protoplanetario donde se formó, los patrones de su estructura metálica, su reflectividad y su capacidad para retener volátiles permitirán deducir si proviene de una zona interna rocosa o de una región exterior rica en hielo. Cada grano de polvo desprendido de su superficie durante el perihelio es un fragmento de información sobre la química de otro sistema solar. De hecho, varios observatorios han diseñado campañas para capturar los restos del material eyectado por el 3I Atlas durante su paso. Los detectores de micrometeoritos de la NASA y la Agencia Espacial Europea monitorearán la entrada de partículas en la atmósfera terrestre, buscando coincidencias en composición. Aunque la probabilidad es mínima, un impacto de una partícula de origen interestelar sería un hallazgo sin precedentes, el primer contacto físico con materia proveniente de otra estrella. A nivel filosófico, el hecho de que 3I Atlas probablemente venga de la estrella de Barnard también despierta una emoción particular. Esa estrella ha sido, durante más de un siglo, símbolo del misterio cósmico. Fue una de las primeras en las que los astrónomos buscaron planetas y su proximidad la convirtió en un objetivo recurrente para teorías de contacto o exploración. Saber que un fragmento de su sistema puede haber llegado hasta nosotros convierte esa antigua curiosidad
en realidad tangible. Así, 3I Atlas no solo representa un desafío científico, sino también un vínculo entre sistemas estelares. Es la confirmación de que la materia viaja, que los mundos no están aislados y que los restos de una estrella pueden llegar, millones de años después, a iluminar a otra. En ese sentido, este visitante interestelar es más que un objeto físico. Es un puente galáctico, un recordatorio de que el universo no es un conjunto de islas separadas, sino un océano en el que todo, planetas, rocas, polvo y vida, puede eventualmente encontrarse. A medida que el 3I Atlas se aproxima a su salida definitiva del sistema solar, una idea resuena entre los astrónomos, los físicos y los estrategas planetarios. Quien controla Júpiter, controla el equilibrio del sistema solar, no en un sentido político, sino físico. Júpiter es, sin lugar a dudas, el eje gravitacional que define la estructura y la estabilidad de todo nuestro vecindario planetario. Su masa, equivalente a más de 300 tierras, genera una influencia que se extiende por miles de millones de kilómetros, modelando la danza orbital de asteroides, cometas y planetas menores. Por eso, cuando los científicos especulan sobre el destino del 3I Atlas, muchos coinciden en que cualquier interacción con el gigante gaseoso sería algo así como una jugada de jaque mate en el tablero cósmico del sistema solar. Esta expresión, utilizada por el astrofísico francés André Morel en una conferencia del Observatorio de París, no pretende sugerir intención, sino destacar la lógica física detrás del fenómeno. En ajedrez, el jaque mate es el movimiento que define la partida. En el cosmos, Júpiter representa esa posición de dominio donde convergen las fuerzas. Si un objeto interestelar como 3I Atlas se acercara lo suficiente para interactuar con el campo gravitacional joviano, su trayectoria podría quedar alterada de manera permanente, redirigiéndolo hacia una nueva ruta o incluso integrándolo temporalmente en el sistema solar. En términos energéticos, Júpiter actúa como un sumidero gravitacional, una especie de pozo invisible que absorbe y redirige cuerpos errantes. Es el guardián del equilibrio. Sin su presencia, los planetas interiores habrían sido bombardeados por una cantidad inmensa de cometas procedentes de la nube de Oort. Simulaciones realizadas por el Centro de Dinámica Planetaria de Harvard demuestran que, si Júpiter desapareciera, la probabilidad de impacto de grandes cometas con la Tierra aumentaría hasta 100 veces. Es decir, la vida tal como la conocemos no habría tenido oportunidad de desarrollarse con estabilidad. Por eso, algunos científicos consideran que Júpiter no solo es un planeta, sino un mecanismo de defensa natural del sistema solar. Su enorme atracción gravitatoria limpia las órbitas de cuerpos peligrosos, desviando o capturando a muchos de ellos. Cada vez que un visitante interestelar, como 3I Atlas, se acerca a su dominio, los astrónomos saben que se avecina una oportunidad invaluable: observar cómo el rey del sistema solar ejerce su poder. Si 3I Atlas se aproxima a la región joviana en marzo, como sugieren algunos modelos, su paso podría representar un experimento natural único. Veríamos cómo la gravedad de Júpiter, en combinación con su campo magnético, altera la trayectoria, la rotación e incluso la estructura del visitante. En cierto sentido, sería como presenciar un duelo entre la materia errante del espacio interestelar y el coloso que define el orden de nuestro sistema. Desde una perspectiva más amplia, este evento tiene un valor estratégico para la comprensión de los sistemas planetarios en general. Los astrónomos saben que muchos sistemas solares alrededor de otras estrellas tienen planetas gigantes similares a Júpiter, ubicados en posiciones comparables. Estas configuraciones son cruciales para determinar si los mundos interiores pueden ser estables y habitables.
En otras palabras, sin un Júpiter protector, las civilizaciones no tendrían la oportunidad de existir por largo tiempo. Por eso, entender la dinámica de nuestro propio gigante gaseoso es comprender, en cierta forma, la arquitectura fundamental de los sistemas estelares. El concepto de jaque mate cobra aún más sentido cuando se analiza el papel de Júpiter en la redistribución de recursos cósmicos. A su alrededor orbitan miles de asteroides y cometas capturados, una vasta reserva de materia prima que podría ser utilizada en el futuro para la exploración espacial. Los llamados asteroides troyanos, que comparten la órbita de Júpiter en puntos de equilibrio gravitacional, L4 y L5, son auténticos almacenes de minerales, metales y compuestos orgánicos. Si una civilización, humana o no, quisiera dominar el sistema solar desde un punto estratégico, no elegiría la Tierra ni Marte, sino Júpiter y su red de satélites. Allí se encuentran los recursos, la energía y la posición ideal para controlar las rutas gravitacionales de todo el sistema. Los estudios de dinámica orbital indican que un objeto que se establezca en los puntos lagrangianos de Júpiter puede mantenerse estable durante millones de años con un gasto mínimo de energía. Esos puntos son como las esquinas seguras del tablero cósmico, donde las fuerzas gravitacionales del Sol y de Júpiter se equilibran perfectamente. Por eso, la idea de que el 3I Atlas pueda cruzar esa región, aunque sea de manera accidental, ha capturado la atención de la comunidad científica. Sería una oportunidad única para observar cómo un cuerpo interestelar se comporta dentro de un sistema de resonancia estable. El interés por Júpiter no es nuevo. Desde las misiones Pioneer en los años 70 hasta Juno y JUICE en la actualidad, los científicos han comprendido que su influencia va mucho más allá de lo que se ve en las imágenes. Júpiter actúa como un regulador gravitacional, distribuyendo el impulso angular del sistema solar y manteniendo su estructura a largo plazo. Incluso los pequeños cambios en su órbita podrían tener consecuencias drásticas en la Tierra, alterando las estaciones o modificando la excentricidad del clima global. En ese contexto, la llegada del 3I Atlas puede considerarse un evento simbólico, un recordatorio de cómo el sistema solar, aunque estable, sigue siendo dinámico y abierto a influencias externas. Si el visitante interestelar logra acercarse a la zona de influencia joviana, su trayectoria podría revelar detalles sobre la estructura tridimensional del campo gravitacional del planeta, algo que ni siquiera las misiones actuales pueden medir directamente. La interacción entre ambos podría modificar de forma ligera pero medible la velocidad del objeto, lo que permitiría a los científicos validar los modelos de gravitación a gran escala con precisión sin precedentes. Pero más allá de la ciencia pura, el concepto de jaque mate también encierra un significado filosófico. Júpiter, en su rol de protector y dominador, simboliza el equilibrio entre el caos y el orden. Su presencia permite la existencia de la vida en los mundos interiores, pero al mismo tiempo encarna la fuerza destructora capaz de alterar cualquier trayectoria. En ese sentido, el 3I Atlas, un viajero de otro sol, al pasar cerca de él, representa el choque entre dos historias cósmicas, la del visitante forastero que atraviesa el vacío y la del guardián inmóvil que sostiene el equilibrio del ancestro sistema. Si pensamos en términos de civilización, dominar o habitar la órbita de Júpiter sería el equivalente a controlar el corazón gravitacional del sistema solar. Desde allí se puede acceder con eficiencia tanto a los mundos interiores como a los exteriores. Por eso, en la planificación de exploraciones futuras, las agencias espaciales han identificado a sus lunas, especialmente Ganimedes y Calisto, como los centros logísticos ideales para el salto hacia el espacio profundo. Establecer una base allí significaría, literalmente, mover la frontera de la humanidad hacia el umbral de las estrellas.
En el tablero cósmico, cada planeta juega un papel distinto. La Tierra alberga la vida, Marte simboliza el futuro de la exploración y Júpiter representa el poder gravitacional. Pero solo Júpiter posee la capacidad de alterar la trayectoria de un visitante interestelar como 3I Atlas y redefinir su camino. Por eso, cuando los astrónomos hablan de jaque mate, se refieren a ese punto donde la naturaleza muestra que, incluso sin intención, hay un orden que rige el caos. Y si algún día la humanidad logra colonizar el sistema joviano, comprenderá que Júpiter no es solo un planeta, sino el eje de una maquinaria cósmica perfecta. Desde su órbita, las estrellas vecinas, como la de Barnard, parecerán aún más próximas. Quizás, en el futuro, desde una base en Ganimedes, un ser humano observe el paso de otro objeto interestelar y recuerde aquel primer visitante que cruzó el sistema solar dejando tras de sí una enseñanza universal: que el dominio del cosmos no se logra con fuerza, sino con equilibrio. Si Júpiter es el eje gravitacional del sistema solar, entonces los asteroides troyanos son su séquito invisible, su tesoro cósmico. Estos cuerpos, atrapados en los puntos de equilibrio L4 y L5 de la órbita joviana, acompañan al gigante gaseoso desde hace miles de millones de años. Su disposición es tan estable que forman dos enormes enjambres que orbitan el Sol en sincronía con Júpiter, uno adelantado y otro rezagado, como guardianes de un reino silencioso. Desde el punto de vista científico, económico y estratégico, los troyanos representan una de las regiones más valiosas del sistema solar. Los astrónomos han catalogado más de 12.000 asteroides troyanos, aunque se estima que podrían existir más de 1 millón de ellos con tamaños superiores a 1 kilómetro. Su composición varía. Algunos son ricos en silicatos y metales. Otros contienen hielo, carbono y compuestos orgánicos primitivos. En otras palabras, son una cápsula del tiempo de los orígenes del sistema solar. Estudiarlos es comprender cómo se formaron los planetas, pero también identificar los recursos naturales que podrían impulsar una futura economía interplanetaria. Desde hace años, la NASA ha reconocido la importancia de estas regiones. La misión Lucy, lanzada en 2021, fue diseñada precisamente para explorar varios de estos cuerpos. Su objetivo es analizar de cerca 7 asteroides, uno en el cinturón principal y 6 troyanos, para estudiar su composición, densidad y estructura. Los datos obtenidos hasta ahora revelan que muchos de ellos contienen materiales idénticos a los que componen los núcleos primitivos de los planetas exteriores. Algunos, como el asteroide Eurybates, muestran evidencias de colisiones antiguas que liberaron fragmentos ricos en carbono. ¿Por qué los científicos consideran estos lugares tan especiales? Porque los troyanos se encuentran en órbitas de resonancia estable. Allí, las fuerzas gravitacionales del Sol y de Júpiter se equilibran de forma casi perfecta, creando islas de estabilidad en el espacio. Un objeto situado en esos puntos puede permanecer allí millones de años sin necesidad de gasto energético alguno. En un futuro, estas zonas podrían convertirse en puertos gravitacionales para misiones espaciales, estaciones de abastecimiento o incluso colonias mineras automatizadas. Si el 3I Atlas, tras su paso por el perihelio, ajustara su trayectoria lo suficiente para cruzar la órbita joviana, podría pasar precisamente por una de estas regiones. Desde el punto de vista dinámico, es una posibilidad real, aunque remota. Y si eso ocurriera, los telescopios podrían registrar un evento extraordinario: el encuentro entre un objeto interestelar y los restos más antiguos del sistema solar. Un visitante de otra estrella atravesando el archivo fósil del nuestro. Las implicaciones científicas serían enormes. Analizar cómo la radiación solar,
La gravedad de Júpiter y los campos de polvo de los troyanos afectan la trayectoria de un cuerpo interestelar, permitiría mejorar los modelos de evolución orbital a escalas galácticas. Además, podría ofrecer pistas sobre los procesos de captura gravitacional. Si un objeto como el 3I Atlas se moviera a la velocidad y el ángulo adecuados, podría quedar atrapado temporalmente en una de esas zonas estables. Sería la primera vez que la humanidad observaría una captura interestelar en tiempo real. Pero más allá del valor teórico, los troyanos representan una oportunidad práctica. En ellos se concentran los materiales que podrían sostener una civilización espacial. Muchos contienen agua congelada, que puede convertirse en combustible, y minerales como níquel, hierro y platino. En términos energéticos, extraer recursos allí sería más eficiente que hacerlo en cuerpos más alejados o en la superficie de planetas con gravedad alta. Por eso, las agencias espaciales y las compañías privadas miran hacia esas regiones con interés creciente. La posibilidad de establecer bases en los alrededores de Júpiter no es una fantasía lejana. Las tecnologías de propulsión eléctrica, el uso de energía solar a larga distancia y la producción local de combustible permitirían mantener operaciones sostenidas en los puntos de Lagrange. Desde allí, las naves podrían viajar hacia Saturno, Urano o el espacio interestelar con un gasto mínimo. En términos estratégicos, quien logre dominar esos puntos gravitacionales tendrá acceso directo a los recursos más abundantes del sistema solar. Por eso, algunos científicos y teóricos de la colonización planetaria han descrito esta región como el cinturón de oro del sistema solar. No por su color, sino por su valor potencial. El oro, el platino y otros metales preciosos son subproductos de procesos de fusión estelar, y los asteroides son sus depósitos naturales. En los troyanos, además, la baja temperatura preserva los compuestos volátiles, lo que los convierte en reservas químicas intactas desde la formación del sistema. Desde el punto de vista científico, los troyanos también son fascinantes, porque podrían revelar cómo Júpiter se movió en los primeros días del sistema solar. Los modelos de migración planetaria, especialmente el modelo de NISA, indican que el gigante gaseoso cambió su órbita después de su formación, arrastrando consigo un gran número de asteroides. Los troyanos serían los supervivientes de esa migración, cuerpos capturados que conservaron las huellas de aquel caos primordial. Si el 3I Atlas los atraviesa, estaríamos presenciando la convergencia de dos historias cósmicas, la de los orígenes del sistema solar y la de un viajero que viene de fuera de él. Desde una perspectiva más poética, los troyanos representan la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Son los escombros de la creación, orbitando en equilibrio alrededor del planeta más poderoso del sistema solar. Allí, el tiempo parece detenido. Los impactos son raros. La radiación es tenue y la gravedad es suficiente para mantener la quietud. Si un visitante interestelar los cruzara, sería como si el pasado y el futuro del cosmos se tocaran por un instante. Para la humanidad, ese lugar simboliza una promesa. Los primeros pasos hacia una civilización verdaderamente espacial no se darán en la superficie de Marte ni en las órbitas terrestres, sino en regiones como los troyanos. Allí, donde la energía del Sol aún es aprovechable y los recursos son abundantes, podrían construirse las primeras estaciones interplanetarias, autosuficientes. Júpiter proporcionaría el equilibrio gravitacional, los asteroides, los materiales, y las lunas cercanas, el soporte científico y logístico. En ese contexto, la presencia de un objeto interestelar como el 3I Atlas adquiere un significado doble, científico y simbólico. Es un recordatorio de que los caminos cósmicos se cruzan, de que el sistema solar no es un sistema cerrado,
sino parte de una red mayor de intercambios materiales y energéticos. Su paso por las cercanías de Júpiter y los troyanos no será solo un espectáculo astronómico, sino una oportunidad para reflexionar sobre la continuidad de la materia en el universo. Los próximos años serán decisivos. Cuando el 3I Atlas complete su paso y se aleje hacia el espacio interestelar, los instrumentos dejarán tras de sí terabytes de datos, espectros, curvas de luz, simulaciones y mapas de trayectoria. En ellos quedará registrada no solo la historia de un objeto que vino de otra estrella, sino también la del sistema solar que lo recibió, porque en el fondo, la ciencia y la historia son lo mismo, el arte de observar los encuentros. Y Júpiter, con su corte de lunas y su ejército de asteroides, seguirá siendo el rey de ese tablero cósmico. Un rey que no necesita moverse para dominar, porque su fuerza es la gravedad y su trono, la eternidad. Con todo lo que sabemos hasta ahora, resulta imposible negar que Júpiter es el corazón estratégico del sistema solar. Si el 3I Atlas, ese visitante que viajó durante millones de años desde otro sistema estelar, tuviera la capacidad de realizar un movimiento controlado, su destino ideal no sería ni el Sol ni la Tierra, sino el propio Júpiter. Y no por simple coincidencia, sino por razones físicas, energéticas y científicas que lo convierten en el punto más eficiente para cualquier civilización que quisiera estudiar, colonizar o aprovechar los recursos de nuestro vecindario cósmico. Júpiter reúne todas las condiciones necesarias para transformarse en una base natural de operaciones en el espacio profundo. Su masa gigantesca garantiza una poderosa fuente de energía gravitacional. Sus lunas, en especial Ganimedes, Europa y Calisto, ofrecen abundante agua y estabilidad térmica bajo el hielo. Y los asteroides troyanos que orbitan a su alrededor proporcionan minerales, metales y compuestos orgánicos que podrían sostener una infraestructura interplanetaria completa. Desde un punto de vista logístico, establecerse en la órbita joviana equivaldría a controlar los corredores naturales de materia y energía del sistema solar. Los científicos lo comparan con un punto neurálgico galáctico, un lugar donde se cruzan las rutas orbitales más importantes, un nodo de equilibrio entre el Sol y los planetas exteriores. Allí, la energía del viento solar disminuye, pero la gravedad aún es fuerte. La radiación cósmica puede ser estudiada sin la interferencia de la magnetosfera terrestre, y la distancia hacia los confines del sistema solar se reduce significativamente en términos de gasto energético. En pocas palabras, Júpiter es el trampolín natural hacia las estrellas. Si el 3I Atlas, como proponen algunos modelos de dinámica orbital, pasara lo suficientemente cerca del gigante gaseoso, podría aprovechar la asistencia gravitacional para cambiar su dirección y acelerar su salida del sistema solar. Este fenómeno, conocido como Gravity Assist o efecto onda gravitacional, es exactamente la técnica que las misiones humanas usan para alcanzar los planetas exteriores. Las sondas Voyager 1 y 2, Pioneer y New Horizons, se valieron de este principio para ganar velocidad sin gastar combustible. Si un objeto interestelar ejecuta una maniobra similar de forma natural, demostraría que la propia física del universo permite la movilidad entre sistemas estelares sin necesidad de propulsión artificial. Pero el interés científico no se limita a la mecánica orbital. Júpiter actúa también como un acelerador de partículas natural. Su magnetosfera, la más extensa del sistema solar, atrapa protones, electrones y partículas de alta energía, generando auroras espectaculares y condiciones extremas que solo pueden encontrarse cerca de estrellas o agujeros negros. Estudiar cómo un cuerpo interestelar interactúa con ese campo podría revelar secretos sobre el comportamiento de la materia bajo radiación intensa. De hecho,
El paso del 3I Atlas cerca del planeta podría producir una variación detectable en las emisiones de radio o en las ondas de plasma, algo que los radiotelescopios ya están preparados para registrar. Las lunas jovianas serían el siguiente capítulo natural de esta historia. Europa podría mostrar cómo reacciona su capa de hielo ante la llegada de un objeto que libera partículas interestelares. Ganímedes, con su campo magnético, permitiría estudiar los efectos de la inducción electromagnética sobre materiales foráneos. Y Calisto, con su relativa calma geológica, serviría como registro fósil de impactos y deposiciones cósmicas. Si alguno de estos mundos recibiera fragmentos desprendidos del 3I Atlas, la humanidad tendría en sus manos la primera evidencia física de un intercambio directo entre sistemas estelares. Desde el punto de vista teórico, todo esto se enmarca en la llamada hipótesis de la conectividad cósmica. Esta idea sostiene que el intercambio de materia entre sistemas estelares es mucho más frecuente de lo que se creía. Los objetos como el 3I Atlas serían los mensajeros naturales de esa red galáctica, transportando compuestos orgánicos, minerales y moléculas complejas a través de las fronteras del espacio interestelar. Si parte de ese material llega a regiones como las lunas de Júpiter, podría enriquecerlas químicamente o incluso sembrar los ingredientes básicos de la vida. Este tipo de procesos son, en el fondo, la base de la panspermia natural, una teoría que plantea que los componentes esenciales de la biología pueden dispersarse de un sistema a otro a través de cometas, asteroides o fragmentos expulsados por explosiones estelares. En ese sentido, el paso del 3I Atlas cerca del sistema joviano podría no ser solo un evento astronómico, sino un capítulo más en la historia universal del intercambio de vida potencial. Los cálculos más recientes muestran que, después de su paso por el perihelio y el entorno de Júpiter, el 3I Atlas seguirá una trayectoria ascendente que lo llevará a abandonar definitivamente el plano de la eclíptica. En unos años, su brillo se desvanecerá hasta volverse indetectable incluso para los telescopios más potentes. Pero los datos recolectados durante este breve paso permanecerán por siglos. Espectros de composición, curvas de luz, simulaciones de su aceleración y comparaciones con los modelos de formación de otros sistemas estelares. En cierto modo, la humanidad está asistiendo a algo más que una observación científica. Está presenciando una conexión entre sistemas solares, una comunicación sin palabras entre estrellas. El 3I Atlas viaja sin propósito, pero su existencia nos recuerda que el universo no está compuesto de fronteras, sino de caminos abiertos. Cada roca que cruza el espacio interestelar lleva consigo la firma química de su estrella madre, como un mensaje cifrado esperando ser descifrado. Júpiter, por su parte, actúa como el gran receptor de esos mensajes. Su inmensa gravedad recoge lo que el cosmos arroja, almacenando fragmentos de historias ajenas en su sistema de lunas y asteroides. En él, el tiempo y la materia se entrelazan para formar el archivo más grande del sistema solar. En esa danza de fuerzas, cada objeto que pasa deja su huella, y cada huella amplía la comprensión humana del universo. Por eso, los astrónomos llaman a este evento la jugada perfecta. No porque haya intención, sino porque todas las piezas del cosmos parecen alinearse en un movimiento de precisión matemática. Un objeto proveniente de otra estrella, un planeta colosal capaz de alterar trayectorias, y una red de lunas y asteroides que sirven como testigos silenciosos de ese encuentro. Todo sucede en el momento exacto, en el lugar exacto, ante los ojos de una civilización que apenas comienza a entender su posición en el tablero galáctico. El 3I Atlas nos deja una lección poderosa.
No importa si proviene de la estrella de Barnard o de otro rincón del espacio. Su paso nos demuestra que el universo es dinámico, que la materia viaja, se transforma y se entrecruza. Júpiter, con su campo gravitacional majestuoso, es el punto donde esas trayectorias se encuentran, donde los caminos del cosmos se curvan y se cruzan. Así, la jugada de jaque mate del sistema solar no es un evento de dominación, sino de equilibrio. El movimiento perfecto no es aquel que destruye, sino el que conecta. En la vastedad del espacio, donde la mayoría de los mundos permanecen ajenos entre sí, el encuentro entre 3I, Atlas y Júpiter es una sinfonía de precisión gravitacional, una obra maestra natural que demuestra que el orden y la armonía existen incluso en el caos aparente del universo. Y cuando este visitante finalmente se pierda entre las estrellas, los telescopios quedarán en silencio, pero la memoria de su paso persistirá. En cada dato, en cada análisis, en cada simulación, la humanidad conservará el eco de un mensaje sin palabras: que el cosmos no está vacío, sino lleno de encuentros improbables, de historias que se cruzan solo una vez, para recordarnos que incluso en la soledad del espacio, todo está conectado.